La rapidez y espontaneidad con la que las ciudades de hoy en día se expanden, crecen y se acomodan a nuestros ritmos de vida cada vez más acelerados, fuerza a que sus habitantes, poco a poco, vayan teniendo menor relación con la geografía y el espacio natural en el que habitan. Nuestro pasado prehispánico, compuesto por la fusión de muchas grandes sabidurías acerca del manejo de nuestro territorio y de nuestros recursos, nos puede enseñar mucho más de lo que imaginamos sobre la búsqueda de una armonía entre la tierra, sus bondades y cómo los seres humanos la ocupamos. La región del Cusco se ha proyectado hacia el mundo, resaltando sobre todo la nobleza y grandeza de la gran arquitectura inca y preinca. Pero quizás no conocemos ni entendemos tanto acerca del gran trabajo de estas culturas como destacados urbanistas y planificadores de ciudades y paisajes. Entender nuestros orígenes y las distancias que hay entre ese mundo y el de hoy nos parece sumamente importante para entendernos a nosotros mismos, por lo que hemos decidido dedicar 2 programas a investigar este gran legado. Conozcamos, pues, la búsqueda de nuestros ancestros por vivir en un mundo modelado con armonía y con tecnología, empezando en este programa por la gran cultura inca. ¿Cuáles cree que fueron los mayores logros que tuvieron los incas en lo que fue la planificación de las ciudades y el manejo del territorio? El tratamiento que ellos lograron hacer de la topografía, de la naturaleza, ¿no? Muy respetuosos, ya que la naturaleza también era una deidad sagrada para su visión religiosa y mágico. Sí. Era pues, de preservar esa naturaleza, no violentarla, claro, no alterarla. En el caso quizás para conocer el ejemplo más específico de aquí, del Cusco, y bueno, y Sacsayhuamán, que obviamente formaba parte, ¿no?, de la ciudad, ¿cómo cree que se aplica? Ellos ocupan, por ejemplo, la parte baja del valle, a la orilla del río que regaba esta zona, pero también las laderas que son reforestadas, ¿no? La ciudad inca estaba rodeada de un cinturón verde de aislamiento. O sea, había una conciencia muy clara sobre la ecología entendida en su momento, claro, más bien como a través de una interpretación mágico-religiosa. ¿Qué relación tenía en ese momento la ciudad, el núcleo habitacional, con lo que era pues los servicios y las infraestructuras, ¿no? El agua, los caminos, y por otro lado, qué relación tenía con lo que era el trabajo agrícola del territorio, ¿no?, para poder abastecer de productos la ciudad? La ciudad estaba concebida como un centro nobiliario y ceremonial aislado del resto, y todo un perímetro de asentamientos periféricos que podían considerarse como barrios. Sí. Todo esto estaba además rodeado por un hinterland mucho mayor de asentamientos y de poblaciones que eran las que abastecían, con agricultura, con aportes de mano de obra. O sea, había todo un esquema que era sostenible en el tiempo para poder hacer que funcione bien ese centro nobiliario, que era la sede, claro, del poder. Claro. Dentro de esta organización administrativa y ecológica de la ciudad, cabe recalcar que el área verde de aislamiento también servía para mantener una jerarquía sagrada y así diferenciar a la población inca y noble en el centro del común de la población. Ese concepto de sostenibilidad que hoy en día lo perdemos tan fácilmente con las ciudades, ¿no? Esto se podía mantener en el tiempo, el manejo de los recursos y el manejo administrativo de la ciudad, ¿no? Igual sucedía con los caminos, ¿no? Cusco era el ombligo del mundo, entonces todos los caminos partían del centro. ¿No? Los 4 caminos principales a las diferentes partes, a los 4 suyos, ¿no? Y esto pues intercomunicaba con el Capajñán, ¿no?, el gran camino. La ciudad del Cusco estaba organizada de una manera dual.
La parte superior era el Hanan Cusco y la parte inferior era el Urin Cusco, o sea, la parte baja del Cusco. Estaba delimitando dos espacios dentro de la ciudad del Cusco. El límite era la plaza del Cusco y los caminos Capacñán delimitaban estos dos espacios. En esa organización dual complementaria es que habían dos templos del sol fundamentales. El Coricancha, que correspondía al Urin Cusco fundacional, y Sacsayhuaman al templo del sol de la parte Hanan. Esa es la relación, ¿no?, de dos templos duales. El ingeniero, arquitecto y urbanista Santiago Agurto Calvo menciona en sus escritos que la necesidad de que el muro principal de los templos fuese bañado por los primeros rayos del sol en los solsticios obligaba a que el eje mayor de estos templos tuviera una orientación noreste y suroeste y que consecuentemente la traza urbana siguiera esta alineación. Este es el caso del Coricancha en el Cusco. A pesar de que no queden vestigios, se piensa que al centro de la plaza Huacaypata habría habido un ushnu, una plataforma ceremonial y ritual, tal como se erigieron en las plazas de las ciudades inca más importantes. Desde ahí, el inca se dirigía a las tradicionales multitudes que llegaban a la plaza. Sí se tiene mayor certeza sobre la existencia de un conjunto de callancas en uno de los frentes de la plaza. Eran grandes edificaciones o galpones techados que jugaron un papel importante para los visitantes de la ciudad, ya que sirvieron de zona de recepción e incluso de hospedaje. A pesar de la importancia y escala de la plaza, la ciudad no contó con otros espacios públicos de importancia. Al mismo tiempo que las calles eran estrechas y por lo tanto tuvieron que servir más como espacios funcionales de conexión y no de congregación. Estas calles bordeaban manzanas que podían llegar a contener de 2 a 8 recintos llamados canchas, edificios organizados en torno a un patio central. Mientras que es fácil dejarse impresionar por la grandeza de las ciudades inca, su arquitectura era relativamente sencilla. No existían muros medianeros, puesto que las canchas estaban compuestas por bloques uniespaciales que se comunicaban con otros bloques a través de patios al aire libre. Esto a pesar de las bajas temperaturas que podía llegar a ser. Por otro lado, el sistema estructural y constructivo utilizado para las edificaciones era siempre el mismo, lo que podía variar entre una vivienda humilde, una callanca o un palacio real, era simplemente las dimensiones y el acabado del muro. Este último detalle sí era importante, pues a mayor solidez y encaje de las piedras, mayor importancia tendría la construcción. ¿De qué manera era importante el manejo hidráulico, el manejo del agua, de la canalización del agua en esta ciudad? La relación que esta traza del agua tenía, ya sea con la plaza, hoy la Plaza de Armas, anteriormente la Plaza Huacaypata, y las vías que de alguna manera organizaban el territorio de la ciudad. Primero, cuando emerge el Estado Inca, más o menos a mediados, en la primera mitad del siglo XV, aquí en el Valle del Cusco, vamos a encontrar que Pachacuti es el que prácticamente va a fundar todo este imperio. Él es el hombre extraordinario que desarrolló toda esta política de integración del mundo andino. Él se propuso la construcción de sistemas hidráulicos para canalizar, por ejemplo, los ríos más importantes. Por ejemplo, el espacio que hoy es la Plaza Sagrada o la Plaza de Armas era la Plaza Hanan Huacaypata. Y se drenó todo este espacio, había una serie de ojos de manantes que se condujeron el agua a dos ríos. Este río que vemos por aquí, que se llama Tuyumayo, es decir,
el río de los huesos. Y que es justamente, estamos en el punto donde entra la ciudad. La ciudad tenía la forma de un puma, que la cabeza es Sacsayhuamán, los límites, la parte de la espalda, la parte de la columna es precisamente este trayecto del río Tujumayo, y la otra parte donde está delimitando el abdomen y la parte de las extremidades es el río Sapi o Huacapuncumayo. Y la unión de estos dos ríos se llamaba Pumachupan, que todavía hoy conserva. Donde el agua era fundamental en este aspecto. Está delimitando, sacralizando jerarquías sagradas que tenía todo el Valle del Cusco. Es importantísimo la presencia del agua para poder trazar una trama urbana dentro de la ciudad y empezar a jerarquizar. Y vamos a ver varias veces esta idea del manejo del agua como para ordenar el territorio, ¿no? Estamos en la calle Choquechaca, debajo de la cual discurre el río Tujumayo, que fue muy importante para la planificación y trazado de la ciudad. Y también encontramos el Hotel Arcángel, a quien queremos agradecer por todo el apoyo brindado durante nuestra estadía en Cusco. Los seques eran unas líneas o rutas imaginarias que partían del Coricancha como ejes de orientación hacia huacas y lugares sagrados naturales que servían para organizar y administrar los recursos de la ciudad. ¿Qué papel jugaban los seques y las huacas en lo que es la estrategia de planificación urbana de la ciudad y o territorial de la ciudad? El concepto de huacas y seques en realidad es un tema muy andino, muy propio, que nos permite entender las características, ¿no?, de segmentar el espacio y distribuirlo a nivel de explotación de recursos naturales con familias de poder, que serían las panacas o los ayllus de los incas que habían gobernado, entidades con mucho poder o injerencia política. O sea, familias de poder que controlaban un territorio y a su vez los recursos que este territorio brindaba. Exacto. Por ejemplo, agua, agricultura. Exacto. Justamente los seques, al ser líneas imaginarias, como nos dicen los cronistas, vienen a constituir rumbos o franjas territoriales que están abarcando, ¿no?, extensas zonas geográficas ricas en recursos naturales, sobre todo fuentes de agua, ¿no?, campos de cultivo, canteras, bosques, ¿no?, y demás elementos muy propios, ¿no?, que deben ser explotados económicamente. Estos elementos naturales estaban considerados como entidades sagradas, esas son las huacas, y estas huacas estaban bajo el cargo o cuidado, ¿no?, de familiares de un inca que había gobernado. Hasta el momento los datos que poseemos nos indican que este es un sistema netamente inca. Okay. Posiblemente debe tener remembranza anterior, pero todavía no se disponen de esa información. ¿Cómo se organiza este sistema radial de seques y huacas y dónde podemos ver hoy en día la presencia de estos hitos? De acuerdo a los datos que nos trae el cronista Bernabé Cobo, nos indica de que tenían un centro común de donde partían, que era el Templo del Sol, es el Coricancha. De este centro común partían a manera de líneas imaginarias, ¿no?, con dirección a los diferentes cuadrantes en que se divide el Valle del Cusco.
hacia Chinchansuyo, Antisuyo, Contisuyo, Collasuyo. En este momento nos encontramos en el primer seque, ¿no?, del sector de Antisuyo. Este seque estuvo a cargo del cuidado del Ayllu Sucsupanaka, que era la familia del Inca Huiracocha. Todo este sector le correspondía a él. Y estos recursos naturales, las fuentes de agua, canteras, bosques, etc., pertenecían a esa familia. Esta fuente viene a ser una de las huacas a lo largo de uno de estos seques. Y esta zona geográfica se llama Tambomachay. Y la huaca Tambomachay se sitúa justamente aquí hacia el norte, en una cueva muy cercana. O sea, y ese es el punto más distante, ¿no? El punto más distante de este seque concluía en la cumbre de aquel cerro, que se llamaba Quisca Orco. Y existía en la cumbre del cerro, de acuerdo a lo que nos trae Grama de Cobo, una piedra redonda, que era considerada huaca. ¿No? Hoy lamentablemente la piedra ya no está, pero en su lugar podemos apreciar todavía algunos amontonamientos de piedras rituales que las comunidades campesinas colocan allí y reverencian bajo el nombre de saihuas y apachetas. Okay. Y son varios seques, en realidad no es solo este de Tambomachay, sino... No, en realidad tenemos que pensar, cuando hablamos de estrategia de planificación territorial, el Cusco poseía más de 350 adoratorios, ¿no?, divididos en estos 4 cuadrantes. Y en el caso de Antisuyo, habían 78 templos o huacas, articulados por 9 seques. Y este es el primer seque al Antisuyo, ¿no? Y hacia el otro lado, yendo hacia la zona oriental, están bajando el segundo, tercero, hasta el noveno. Uno de los aspectos más interesantes del manejo del territorio es la integración de la función agrícola de la andenería con un criterio estético para poder modelar un paisaje sagrado. ¿Cómo se organizaban las ciudades inca en torno a la agricultura y las demás necesidades urbanas, ya sea habitacionales, de conexión con otras ciudades? ¿Cómo era el sistema, si es que lo había? Uno de los grandes aportes que hubo en cuanto a la estructuración y organización del territorio es que los incas privilegiaron la parte de la base del valle para la producción. Pisac es un buen ejemplo para poder graficar de cómo se manejaba el territorio. La base del valle estaba destinado con mayor preferencia para la producción, sobre todo del maíz, que era importante para el Estado inca. La parte intermedia era donde se ocupaban los asentamientos, la ciudad. Y la parte que no servía, vamos a decir en términos de productividad, de habitabilidad, se utilizaban como los cementerios. En Pisac, por ejemplo, el farallón rocoso se ha utilizado para un cementerio, donde aproximadamente 5.000 entierros están en todo el farallón. Si nosotros eso giramos y lo ponemos en plano, se imagina la cantidad de territorio que se podría cubrir. Se necesitaba espacio que no había, entonces una solución era usar los espacios verticales, ¿no? Esa es una lógica y una racionalidad de cómo se maximiza el uso del espacio. Y también el establecimiento de una producción en gran escala. Es una de las pocas civilizaciones del mundo antiguo que venció el hambre. Que nunca tuvo episodios de hambruna. Exactamente. Este es un cuarteto fundamental que manejaron con una eficiencia los incas que permitió justamente constituirse una de las sociedades exitosas en los Andes. Muy importante entender ese cuarteto: agua, conexión vial, depósitos y agricultura. Y los andenes. Bueno, Pisac, como todos los poblados que tenemos en el Valle Sagrado, surge a partir del asentamiento español. Cuando viene la colonia, se ubican cada uno de estos poblados sobre, digamos, los territorios principalmente de carácter agrícola que tenían los incas. Los incas
sabemos que eran muy buenos constructores y ellos ubicaban sus asentamientos en las partes altas. Daban el privilegio de las áreas de cultivo que eran el sustento para ellos. Los incas no han tenido problemas de riesgo, por ejemplo, en sus edificaciones, inundaciones, no lo han tenido. O sea, digamos, la zona donde estaba establecida la vivienda, la vida urbana, era en lo alto de los cerros que vemos atrás, y debajo era todo un manejo del territorio para efectos agrícolas. Estaban más bien, entendían perfectamente los fenómenos naturales en cuanto a los riesgos y estas situaciones que sí nosotros todavía estamos aprendiendo de ellos. Claro. ¿Cómo se irrigaban estos valles? Porque acá también tenemos un sistema de andenerías bien especial, distinto al que vemos en la misma montaña, ¿no? Este sistema era captado desde los nevados que están en las partes superiores. Dentro de la ideología de los incas, el agua jugaba un rol importante, sagrado, tenía un valor muy alto. Entonces estos eran captados desde manantes o los nevados en este caso, y eran perfectamente conducidos a través de infraestructura agrícola para justamente sostener el riego en cada uno de estos terrenos que tienen, ¿no? Además, un manejo como para poder, en el caso de estos andenes que están más bajos, tratar de ganarle ese terreno para tener el máximo de esplanadas para poder hacer los sembríos. Efectivamente. ¿Qué es un paisaje cultural? Es un término que está en discusión, ¿no? Porque ¿qué es paisaje? Y es un tema. ¿Y qué es cultural? ¿Qué es cultural? Donde casi todo lo que hacemos es cultural, ¿no? De acuerdo a la definición de UNESCO, es un paisaje donde la sociedad ha intervenido modificando el paisaje natural, ¿no? Entonces, en esa conjugación especial que se da entre el paisaje natural y el paisaje modificado, el paisaje humanizado, es teóricamente lo que se define como paisaje cultural. Ahora, hay diferentes tipos de paisaje cultural, los que yo más he estudiado, los que están desarrollados a partir de hacer que el territorio sea capaz de producir. Entonces generas transformaciones para el riego, donde las laderas son escarpadas, haces andenes o terrazas de cultivo, pero hay otros que son más como un parque, por ejemplo. Claro. Puede ser también paisajes recreacionales o otras cosas que tengan un diseño y que han sido hechas en contextos inclusive urbanos, que se definen también como paisajes culturales. Vamos a hablar de un paisaje prehispánico donde la función de ese paisaje tenía sobre todo un significado productivo, ¿no? Hay otro tipo de paisajes que trascienden sus fines utilitarios, ¿no? Claro. Por ejemplo, en el caso inca hay lo que estaríamos denominando arquitectura del paisaje, o sea, intervenciones en el paisaje que, si bien pueden ser utilizadas para agricultura, tienen como propósito central generar una estética del paisaje que está relacionada muchas veces con la imposición de determinados tipos de asentamientos, ¿no? Representa una de las más impresionantes obras de andenería inca. ¿Por qué? Porque las intervenciones no solamente se limitaban a los entornos de los asentamientos urbanos, sino a todo el territorio del valle. ¿Qué evidencias podemos encontrar en estos grandes complejos
arqueológicos, los que hemos recorrido principalmente, ¿no? ¿Qué evidencias podemos encontrar de que ese manejo que se hizo del paisaje fue más allá de lo funcional? Es como si uno analizara un proyecto realizado. No tienes el proyecto, no sabes quién ha sido el proyectista, pero a partir de la lectura y el análisis del proyecto puedes definir que ha habido alguien que pensó cómo instalar el proyecto, cómo generar cierta armonía, ciertas formas, y tú sabes que atrás de eso hay un concepto y un desarrollo de alguien que hizo arquitectura, ¿no? ¿Lo sabemos porque somos arquitectos? Porque somos arquitectos y tenemos las herramientas de análisis. Entonces, si tú lees algo que no tiene relación con la topografía, por ejemplo, o que genera en el paisaje formas que responden claramente a una intencionalidad, como por ejemplo generar volúmenes piramidales o generar contraposiciones duales entre formas convexas y cóncavas, y cambias de ritmo y generas modulaciones, obviamente estás hablando de algo que no tiene necesariamente que ver con la agricultura. No fue hecho por agricultores, sino fue hecho por arquitectos, hicieron arquitectura de paisaje. Ahí estabas hablando de dualidades, estabas hablando de contraposiciones. Eso es, por ejemplo, lo que podríamos destacar mayormente de Pisac y Ollantaytambo, quizás, en el manejo de la andenería. Pisac es un escenario muy complejo y vasto para analizar paisajes como arquitectura del paisaje, ¿no? O sea, el Inca Huayna Cápac desvía, según las crónicas, el río Urubamba, lo canaliza, lo hace rectilíneo y gana todo el fondo del valle y genera unas andenerías curvilíneas. Si tú analizas desde el aire, esas formas curvilíneas casi es una metáfora de una forma serpentiforme. Entonces sabemos que la serpiente es una metáfora del río como elemento de fertilización, del agua, etc. Entonces es como una transmutación donde el río, que ha sido dominado y rectilíneo, casi se corre y se traslada al territorio con estas formas curvilíneas. El diseño de los andenes en forma de abanico parece tener relación con una estructura conformada por los restos de un edificio con plataforma semicircular y junto a esta plataforma un conjunto de baños con aparente función ritual. Y después en la parte alta hay asentamientos, creo que es el sector de Pisaca, donde tiene una forma radial las canchas, y esa forma radial se traslada en una degradación concéntrica de andenes hacia la parte baja. O sea, es como que la presencia de la entidad urbana se difunde en el asentamiento, ¿no? En otro sector puedes leer claramente una contraposición dual entre formas curvilíneas y formas geométricas. Ahora, eso es notable que lo ves solamente desde el aire. Estos diseños están hechos para ser vistos de arriba. Quizás Ollantaytambo es un poco más, no sé, es distinto porque hay como que esta idea de que el templo del sol es lo central, el foco, y que todo gira en torno a eso, y que incluso cuando estás llegando a ese manejo de la andenería desde abajo, ya puedes como más o menos intuir la presencia de ese foco. O sea, no es tanto un tema desde arriba, ¿no? Como templo solar, irradia su presencia en el territorio a través de estas líneas que se difunden en el territorio, y por tanto cuando tú atraviesas el camino Inca y ves Ollantaytambo, todas las líneas están convergiendo y concentrándose visualmente en el templo solar. El templo solar concentra las visuales en él, pero al mismo tiempo, si analizas bien, desde el templo solar, el templo está irradiando, como si fueran rayos, su presencia en el paisaje. En Ollantaytambo, el impresionante manejo del territorio crea una andenería que se despliega de manera radial desde lo que se cree que fue un templo solar en lo alto, de manera que desde el paisaje mismo uno puede empezar a percibir dónde se encontraba el centro. A diferencia de la integración con el escarpado paisaje que vemos en Pisac, en Ollantaytambo el área habitacional se ubica en un espacio relativamente llano junto al río, con un trazado regular de cuadrícula con calles angostas que se cruzan en ángulo recto.
Lo más sorprendente es la manera como la población local hasta el día de hoy ocupa las edificaciones inca y también usa la canalización de agua, como si estuviéramos congelados en el tiempo. Por su ubicación geográfica, este parque arqueológico ha jugado un papel importante y el diseño arquitectónico es un tanto caprichoso, en la cual se observa una sucesión de escalinatas que está uniendo de andén a andén y de sector a sector. Y de los dos márgenes de Patacancha, una cuenca muy importantísima donde se tiene dos canales que han alimentado agua hacia estos andenes, y por la otra es la cuenca de Tancaj, que también vienen dos canales. ¿Estos canales de agua transcurren a través de lo que es el Templo del Sol o pasan por ahí o anteriormente pasaban por ahí? Sí, anteriormente han estado funcionando, ¿no?, estos canales, pero hoy en día se ha presentado en la parte alta algunos deslizamientos, los cuales han interrumpido el funcionamiento, ¿no? Pero tenemos en la parte superior la presencia de canales y acueductos que hoy es materia de visita, ¿no? Los elementos geográficos más notorios fueron tomados por los incas como factores determinantes de la ubicación, orientación y forma de la traza urbana. Imaginen el esfuerzo detrás del movimiento de tierras y el labrado de rocas que debía trabajarse integrado al milímetro con este sistema de la más alta ingeniería para la canalización de las aguas. Necesitamos entender que esta planificación tan estratégica de los recorridos del agua a través de elementos naturales o elementos construidos era parte de un proceso de convertirla en un líquido sagrado, un proceso necesario dentro de su cosmovisión que traería la fertilización de sus tierras y lograría la prosperidad y la vida. ¿Cuáles eran los símbolos más importantes en la arquitectura y paisaje inca para entender esta relación que tenían los incas con el agua, la agricultura, este sistema de sacralizar el agua? Había una concepción de que el agua hacía un recorrido terrenal y durante la noche también hacía su recorrido por la Vía Láctea. La Vía Láctea prácticamente es una continuidad del ciclo del agua. El rol del agua fue fundamental para la cosmovisión, para esta concepción del mundo. Y a partir de ello, el agua va a ser un elemento fundamental en la estructuración territorial, en la articulación con espacios sagrados. ¿Por qué se considera la arquitectura, digamos la arquitectura del paisaje, en un ejemplo como Tipón, como un paisaje sagrado? Tipón está encerrado por una muralla y el nombre original de este lugar se llamaba Quespi Cancha. Quespi significa cristal, incluyendo el espacio, el boquerón de este volcán. Este es un espacio sagrado que está muy relacionado con este evento mítico, el viaje mítico del dios Viracocha que viene desde el altiplano, desde Tiahuanaco, y precisamente la mayoría de los mitos en esta trayectoria, en este recorrido que va a hacer esta deidad, está señalado por una especie de hitos en toda esta trayectoria. En este caos geológico es donde se construye Tipón. Pero Tipón en realidad es un complejo. Tiene que ver con la parte ceremonial, tiene que ver también con la productividad. Y el uso ritual del agua, por sus connotaciones, por lo que comentamos, también va a tener este fuerte contenido y sentido significativo en relación a la sacralidad.
Hay un sistema de andenes que ha sido construido donde se desarrolla prácticamente por la configuración topográfica un microclima muy especial, dotado de bastante agua, donde hay evapotranspiración de calidad, aprovechamiento de energía de calidad, biomasa de calidad, ¿no es cierto? Y con todas estas condiciones prácticamente se convierte en un centro fundamental como para poder desarrollar una diversidad biogenética de los productos, de los alimentos. Y que una muestra de este gran desarrollo es justamente que tenemos casi como 7.000 variedades de papa en el banco de germoplasma. ¿Cómo funcionaba esta ingeniería hidráulica en el caso de Tipón para poder hacer ese manejo tan excelente del agua, para que nunca hubiese inundaciones, para que ese flujo se mantenga desde hace 600 años sin haberse interrumpido? No sé si ahí hay una serie de tecnicismos que nos interesaría a todos conocer. En planta podemos ver, hay lugares donde hace zigzag, codos y todo esto, pero también la superficie, la rugosidad de las paredes y también de la solera de los canales, que están permitiendo conducir el agua de una manera extraordinaria, controlada, que va a llegar hasta el sector de Intihuatana, donde había un gran reservorio de agua, desde donde se distribuía este líquido elemento, tanto para la parte urbana y también para el sistema de andenes. Tipón está proveído de agua en una cantidad que aseguraba estas condiciones, tanto ritualísticas también para la producción. Tipón es un gran complejo que está relacionado con el dios Wiracocha, ¿no es cierto? Pero también está relacionado con el culto al agua. Y era un centro de experimentación agrícola que era fundamental. Era el soporte tecnológico, era el soporte de cómo se desarrolló esta sociedad para poder lograr la gran producción que sorprendió a los españoles. ¿Cómo cree usted que hoy en día podemos aprovechar los arquitectos y los urbanistas este gran legado que nos dejan los incas en la manera como han manejado, ¿no?, sus ciudades y su territorio? Guardando las distancias y las motivaciones de cada tiempo, creo Obviamente. que sí se puede aprender muchas cosas, ¿no? Sobre todo en la ocupación del territorio, en el respeto por las áreas que deberían ser intangibles, y digamos la racionalidad que debe tener cualquier crecimiento urbano.
¿Qué proyectos cree que se podrían realizar hoy en día para poder rescatar, evidenciar, mostrar a la ciudadanía y obviamente al visitante que llega a la ciudad, que podría evidenciar ese urbanismo y ese manejo inca? O sea, ¿hay maneras en las que esto podría como que abrirse partes de la ciudad para poder desvelar ese conocimiento y ese manejo que tuvieron los incas? Yo creo que sí, ¿no? La ciudad ha sido muy maltratada desde inicios del siglo XX. Se han hecho obras de canalización de ríos que tienen muros incas bellísimos, se han elevado las rasantes de las calles, se han ahí lo tapado. que pasa es que se tapa, ¿no? Claro. Parte del muro inca. Habría que hacer toda una política de rescate, ¿no? La ciudad no puede ser como ahora, que está dedicada al tránsito de microbuses y ómnibus, y que preferentemente tienen la ocupación de las calles. Si se hiciera una solución peatonal, podrían ponerse en valor muchísimos muros, canales y muchas cosas de la ciudad inca, ¿no? Hay que hacer una ciudad más humanizada, más para caminar, crear probablemente un anillo periférico y restringir el tránsito indiscriminado. Pero las constataciones para llevar a cabo esto están hechas. La arqueología en Cusco ha demostrado que existen muchas cosas por ver, Claro. por levantar, por limpiar, descubrir. ¿Qué propuestas o proyectos cree usted que podrían hacerse para apreciar mejor o entender mejor la presencia de los seques y las huacas como parte de un sistema de ordenamiento territorial prehispánico? O si es que cree que no deberían de tocarse ni hacerse absolutamente nada, deberían de estar... Obviamente aquí el concepto tiene que incidir bastante primero en la investigación. Una vez conocido esto, Claro. debemos tener ya el cuidado de estos datos encontrados, involucrarlos con los planes de desarrollo, porque lamentablemente la zona de expansión urbana está tocando de manera muy delicada con estos sectores. La investigación para convertirla en una capa de información que tiene que estar presente Exacto. en cualquier formulación de un plan de Exacto. desarrollo territorial o urbano, ¿no? Exacto. Y con ello, esto va a llevar a que en un futuro muchos sectores del Valle del Cusco se consideren también intangibles. Intangibles. De acuerdo a los seques, es todo el Valle del Cusco el que tiene un valor, ¿no? En este caso, este valor pues, como patrimonio cultural. Quizás cree que sería propicio hacer una serie de sistemas senderos que puedan hacer como físicamente factible el recorrido de esos seques que actualmente quizás no existen como recorridos físicos que uno Sí, puede hacer para que uno pueda entenderlos y mirarlos y apreciarlos, porque quizás como uno no los ve, no los entiende, ¿no? Hay proyectos, hay programas también, sobre todo el gran proyecto de Capañán, que dentro de la recuperación de los caminos prehispánicos toma o pone en consideración la recuperación y puesta en valor, Claro. ¿no? De estas evidencias arqueológicas. O sea, esto se que conecta con el pertenecieron. Capañán. Obviamente, Sí. tiene una vinculación. O sea, ¿cómo podemos aprender de todo este gran manejo, ¿no? La gran Inca. enseñanza de la cultura andina, y al decir cultura andina me refiero pues a este gran acervo cultural que tenemos, toda esta herencia de 20.000 años de existencia Sí. autónoma, es justamente esa comunión, ese enlace que hay con la naturaleza. La naturaleza considerada como Pachamama, la entidad sagrada a la cual se veneraba y se respetaba. Y ese mensaje es el que nosotros, como andinos de este nuevo milenio, ¿no? debemos tomar en cuenta para desarrollarnos y mirar pues hacia un futuro promisorio. ¿Cuáles crees que fueron los mayores logros en el sentido del manejo del territorio y la planificación urbana? Que eran ciudades planificadas, que eran ciudades que integraban el territorio, que eran parte fundamental de un Estado que tenía un concepto macro regional de articulación territorial, pero también con la diferencia del otro y con la coexistencia del otro, aunque fuera una coexistencia impuesta, ¿no? Y cómo las ciudades, a su manera, eran ciudades sostenibles, o sea, La ecología, ciudades ¿no? que están en la puna, ciudades, muchas de ellas, ciudades conectadas con el Capañán, la red vial, ciudades que están en un piso ecológico donde la temperatura permite la refrigeración por largo tiempo de productos. Hay 180 noches de helada en la puna, bueno, uso eso como elemento para deshidratar los productos, ¿no? Convertirlos en charqui, en chuño, en papa seca, etcétera, etcétera. Entonces,
hay un manejo de la naturaleza, de la energía natural muy potente, ¿no? Y de otro lado, también creo que deberíamos revisar, como yo decía, ciertos dispositivos en el diseño, por ejemplo las callancas, ¿no? Estos grandes pabellones que están en los bordes de la plaza, que sirven de articulación entre el espacio abierto de la plaza y el tejido urbano interior. Sirven como un dispositivo de intermediación. O sea, si eran edificios bien cerrados, claro, ¿no? Con pocas puertas, claro, pero eran de alguna multifuncionales manera y permitían tener refugio en la noche, refugio en la lluvia, reuniones. Entonces, creo que hay mucho que aprender de eso, por ejemplo, frente a nuestras ciudades que mayormente son rurales, donde los espacios de las plazas occidentales son totalmente impermeables, ¿no? Haces una feria, un toldo. Llegan ahí los campesinos a vender sus cosas y a dónde se instalan, a dónde duermen, a dónde dejan su mercado. Ese diseño me parece Claro, entender las callancas como un espacio semipúblico o casi público, ¿no? Que también sirve al guarecido. espacio abierto y permite la integración con la entidad urbana, ¿no? Desde lo simbólico y lo sagrado, ¿qué crees que podríamos rescatar? Que quizás eso es lo más difícil de extrapolar a las ciudades de hoy, ¿no? Pero que entender que había esa intención como más sagrada, quizás con el agua o con el manejo del territorio, también creo que es importante. Sí, que es una civilización indígena, porque a veces nos olvidamos que eso lo hicieron indígenas. Y que obviamente, respondiendo a esta relación indígena con el territorio, tenían una compenetración con la naturaleza. No eran algo que estaba por encima de la naturaleza o queriendo, como se dice, dominar a la naturaleza. Trabajaban con la naturaleza. Y la naturaleza era un elemento que obviamente era un elemento animado, un elemento que era un escenario de los héroes míticos, de los referentes culturales, etc. Y por lo tanto había una consagración de determinados espacios naturales, sobresalientes, con templos o simplemente a través de estas modificaciones. Podemos no compartir la consagración de la naturaleza, pero de alguna manera podemos sí acercarnos a algo que hoy día nos preocupa, que es la sostenibilidad, el respeto al medio ambiente, etcétera, que parte de eso, digamos. Viviendo en una ciudad definitivamente desértica, ¿no? La naturaleza es un elemento sagrado porque somos parte de ella y tenemos que respetarla. Entonces podemos tener rituales o no, pero sí ese respeto es importante de tener. Y ellos creo que más que nadie lo elevaron a esa tradición constructiva, ¿no? Valorar la relación de la ciudad, de las entidades urbanas con el territorio, ¿no? Romper este síndrome equivocado modernista que hace que la ciudad sea lo bueno, lo moderno, lo progresivo y lo que simplemente está destinado a expandirse sin límites y a degradar el territorio, o que el territorio es simplemente una fuente de recursos inagotable. Inagotable. Obviamente estamos en una situación muy diferente, pero estas culturas nos plantean el tema, ¿no? O sea, ¿cuál es nuestra relación con el territorio? ¿Cómo recomponer la relación con el territorio? El Cusco es patrimonio de la humanidad, etcétera, pero la ciudad moderna ha crecido de tal manera que se ha comido todo el paisaje, que era un paisaje cultural, que era parte de la ciudad. Y eso también pasa por la propia visión de los sitios arqueológicos, que muchas veces son desterritorializados, ¿no? O sea, Pisa está por un lado como monumento arqueológico, pero reducido a la arquitectura, y el resto del valle está un poco dejado a su suerte cuando hay una conexión evidente. Esta andenería se empieza a aprovechar para un uso urbano, que anteriormente era agrícola, cuando lo utilizaban los incas, y llegan la colonia y empiezan estos asentamientos urbanos ya sobre estas andenerías agrícolas, que es el origen del que tengamos nosotros atrás nuestro ahora un poblado, ¿no? Actual, vigente, que funciona. Y en este caso, ¿cuáles son los riesgos hacia el patrimonio? En este caso quieren generarse un desarrollo, digamos, con la ampliación del área urbana. Como entenderán, ahora hay una presión por la expansión urbana que se tiene. Y el Blanco Pesco ha hecho los estudios urbanos en cada uno de los poblados que están en el Valle Sagrado, y precisamente en el caso de Pisac se ha hecho respetando las áreas de uso patrimonial y restringir en lo que sea posible la reglamentación para futuras construcciones. Es decir, tiene que haber un control y un reglamento reservando las áreas patrimoniales que tenemos en este momento, que son de valor. Estos estudios urbanos permiten a la municipalidad contar con este instrumento de gestión para reglamentar el uso
de estas áreas que están priorizadas y zonificadas en estos documentos, y la idea también es que cada gobierno municipal sea fortalecido en sus funciones. Le compete al Ministerio de Cultura, le compete, por ejemplo, al Ministerio de Agricultura, porque vemos edificaciones que se dan en ambas márgenes del río Vilcanota. Sí. Y esto pasa, es peligroso además, y son pues fajas de dominio del propio río. Entonces ahí tiene que haber un control urbano de estas edificaciones. Y yo creo que el compromiso nuestro ahora es salvaguardar estas áreas que son de primer orden patrimonial, pero que también hay que entender que el desarrollo tiene que darse de manera sostenible y responsable en función de las necesidades de la población y de preservar el patrimonio, en este caso nosotros como responsables de esta función. Si tuviéramos hoy en día el manejo de un sistema hidráulico tan desarrollado y eficiente como el que nos brindaron los incas, donde se le rendía tributo al agua y se le daba una connotación sagrada, muy distinta sería la manera como en nuestras ciudades valoraríamos y haríamos uso de este recurso. El arquitecto Carlos Williams, gran estudioso de la arquitectura y el urbanismo prehispánico, explica que aspectos urbanos que el pensamiento occidental percibe de manera separada, como lo puede ser, por ejemplo, lo administrativo por un lado y lo sagrado, se fundieron en un solo concepto unitario en la concepción urbana de los incas. Nos invita a que pensemos en el arquitecto y planificador inca como un personaje capaz de conocer la conexión entre los tres mundos andinos: el Atunpacha, arriba, Caipacha, la superficie, y Urinpacha, el mundo inferior. A pesar de que hayan pasado unos 600 años desde las épocas de mayor grandeza del imperio inca, los conocimientos que desarrollaron incorporando el legado de muchas otras culturas son vigentes para nuestras ciudades de hoy. El aprendizaje se inicia por entender el valor de estos paisajes culturales prehispánicos para, a partir de ahí, recomponer nuestra relación con el territorio que habitamos.